El sol de la tarde estaba haciendo esa danza perezosa de finales de septiembre a través de las hojas del viejo roble fuera de mi ventana, pintando patrones cambiantes en la pared de la sala de estar. Estaba a mitad de un artículo sobre los últimos híbridos de rosas. Una suave pasión mía desde que mi esposo Tom falleció hace unos años. Estaba en silencio. El tipo de silencio que se asienta en una casa cuando está solo la mayor parte del día. Mi hijo Daniel, ahora tiene 32 años, vivía conmigo. Se mudó de nuevo después de que su compromiso terminara abruptamente la primavera pasada. Se suponía que sería temporal, un lugar suave para aterrizar, pero los meses se habían alargado, y habíamos caído en un ritmo que era cómodo, aunque un poco demasiado predecible para ambos. A veces pensaba que era un buen muchacho, Dan. Siempre había sido callado como su padre en muchos sentidos, pero con una corriente de algo más profundo corriendo bajo esa superficie calmada, algo que ocasionalmente entreveía pero nunca captaba del todo. Acababa de pasar la página, admirando una flor de color albaricoque particularmente impresionante, cuando su voz llegó desde la dirección de la cocina. «Mamá, ¿puedes venir aquí un segundo?» No era una llamada urgente. No del tipo que hace que el corazón te salte a la garganta pensando que alguien se cortó un dedo o que el horno está en llamas. No, era más suave que eso, casi vacilante. Y eso, más que cualquier otra cosa, captó mi atención. Daniel no solía ser vacilante. Era directo. Incluso cuando entregaba noticias que yo quizás no quisiera oír, como la vez que anunció que dejaba la premedicina por el diseño gráfico. Mi conmoción inicial había dado paso a un orgullo silencioso a lo largo de los años. Tenía talento. Era realmente bueno en lo que hacía. Dejé la revista sobre el otomán, las páginas brillantes susurrando contra la tela. «Voy, cariño», respondí, mi voz un poco chirriante por el desuso. Me levanté del sillón gastado, el que Tom siempre solía usar. Todavía conservaba el débil y reconfortante aroma de su tabaco de pipa si hundías la cara en los cojines. O quizás era solo mi memoria jugándome una mala pasada. Mientras caminaba por el corto pasillo, el olor a madera vieja y a cera de limón de mis esfuerzos matutinos dio paso a otra cosa. Café, definitivamente. Daniel era un adicto a esa bebida, un hábito que adquirió durante aquellas sesiones de estudio nocturnas en la universidad. Pero también había otro aroma, más tenue, algo cálido y casi ahorneado. Eso era inusual. Las habilidades culinarias de Daniel normalmente alcanzaban su punto máximo al revolver huevos o asar un bistec. Hornear era mi dominio. Un legado de mi propia madre. Me detuve en el umbral de la cocina. La habitación estaba bañada por esa misma luz suave de la tarde, filtrada ahora a través de las cortinas de cuadros gingham amarillentas que siempre tenía intención de reemplazar. Daniel estaba de pie junto a la isla central, de espaldas a mí. Llevaba una de sus outfits típicas, una camiseta desgastada de una banda y jeans. Sus hombros parecían un poco tensos, aunque tenía las manos apoyadas en el bloque de carnicero, la cabeza ligeramente inclinada. Mi corazón dio un pequeño apretón. Se parecía tanto a Tom desde ese ángulo. La postura de sus hombros. La forma en que su cabello oscuro se rizaba un poco en la nuca. «¿Todo bien, Dan?», pregunté, intentando mantener un tono ligero. Mi mente, como suelen hacer las mentes de las madres, ya estaba pasando por un fichero de posibles problemas. ¿Había perdido su trabajo freelance? ¿Era sobre Amelia, su exprometida, otra vez? ¿Había abollado el auto? Se dio la vuelta y vi que sostenía una taza en una mano, la otra todavía apoyada en la encimera como si necesitara soporte. Me ofreció una pequeña sonrisa tentadora. «Sí, mamá. Todo está, bueno, todo es algo. ¿Puedes sentarte un minuto?» Ahora las alarmas sutiles empezaron a sonar un poco más fuerte. Las conversaciones sentadas rara vez trataban sobre trivialidades. La mesa de la cocina, una robusta pieza de roble que había visto innumerables comidas familiares, sesiones de deberes y charlas de corazón a corazón, estaba a solo unos metros. Saqué una de las sillas. Su familiar roce contra el linóleo era un sonido extrañamente fuerte en la atmósfera de repente cargada. «De acuerdo», dije, acomodándome y cruzando las manos sobre la mesa. «Estoy sentada. ¿Qué tienes en mente, cariño?» Intenté mirarle a los ojos, pero él miraba hacia abajo, dentro de su taza de café, removiendo el líquido oscuro. El silencio se estiró por un momento, interrumpido solo por el zumbido del viejo refrigerador en la esquina,
un sonido tan constante que normalmente ni siquiera lo notaba. Tomó una respiración profunda, del tipo que se toma antes de zambullirse en agua fría. Luego levantó la cabeza, y sus ojos, de un avellana profundo, tan parecidos a los míos, finalmente se encontraron con los míos. Había una vulnerabilidad en ellos que no había visto en mucho, mucho tiempo. No desde que era un niño pequeño confesando haber roto el gnomo premiado de la señora Henderson. «Mamá», comenzó, su voz un poco más áspera de lo habitual. «Hay algo que necesito decirte, algo importante, y no estoy seguro de cómo lo vas a tomar». Hizo una pausa de nuevo, y vi que sus nudillos estaban blancos donde agarraba la taza. El aire en la cocina se sentía espeso, pesado, con palabras no dichas. Pude ver un leve brillo de transpiración en su frente. Mi propia respiración se detuvo en el pecho, una mezcla de aprensión y una extraña curiosidad creciente. ¿Qué demonios podía ser? Tomó otra respiración, luego la soltó lentamente. Se trata de mí y de lo que he estado descubriendo. Miró hacia otro lado por un segundo, hacia la ventana, como si reuniera valor de la vista del familiar patio trasero, el comedero de pájaros balanceándose suavemente, las rosas tardías todavía aferradas a su color. Luego me miró de nuevo, su mirada directa, casi dolorosamente honesta. Quería que lo oyeras de mí primero, antes que de nadie más. La forma en que lo dijo, la gravedad en su tono, me dijo que esto no era solo una actualización casual. Esto era algo grande, algo que claramente lo había estado pesando. Y mientras me sentaba allí esperando, una parte de mí se preparó para el impacto, mientras que otra parte más quieta simplemente se abrió, lista para escuchar. Mi hijo, mi callado y pensativo Daniel, tenía algo que compartir. Y fuera lo que fuera, sabía en lo más profundo de mis huesos que este momento iba a cambiar las cosas. El aroma del café se volvió de repente más agudo. El zumbido del refrigerador más fuerte, mientras la cocina ordinaria a nuestro alrededor parecía contener la respiración, esperando junto conmigo. Daniel finalmente dejó su taza de café sobre la isla con un suave tintineo que pareció eco en la quietud. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba de sus años de adolescente. Uno que normalmente lograba reprimir estos días. Así que, comenzó, su voz todavía un poco inestable. ¿Sabes cómo he estado? Bueno, un poco raro, quizás, desde que Amelia y yo rompimos. Asentí lentamente. Un poco. Era un eufemismo. Había estado más que un poco raro. Se había vuelto retraído, pasando largas horas en su habitación, la que solía ser su dormitorio de infancia, rodeado de los fantasmas de aviones modelo y pósters de bandas de rock. Había perdido peso, y había sombras bajo sus ojos que no habían estado allí antes. Yo lo había atribuido todo a un corazón roto, una reacción perfectamente natural a una boda cancelada. Intenté darle espacio, estar allí sin sobrevolarlo, ofreciendo comidas reconfortantes y compañía silenciosa. Bueno, continuó, jugueteando con un hilo suelto de su camiseta. No se trataba solo de Amelia. Quiero decir, eso fue horrible, no me malinterpretes. Realmente lo fue. Pero también fue un catalizador. Me hizo pensar en muchas cosas, sobre lo que realmente quiero, quién soy realmente. Mantuve mi expresión neutral, aunque mis entrañas empezaban a agitarse un poco. De acuerdo, dije, animándolo a continuar. Podía ver cuánto valor le estaba costando esto. Lo último que quería era hacerlo más difícil. Levantó la vista y sus ojos eran sinceros, buscando en los míos comprensión antes incluso de haber hablado del todo. Durante mucho tiempo, mamá, me sentí diferente. No de una mala manera, simplemente no encajaba del todo en el molde que pensaba que se suponía que debía encajar. O quizás el molde que todos los demás pensaban que encajaba. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con inmenso cuidado. He estado intentando ser la persona que pensaba que debía ser, la persona que haría feliz a todos. Papá, tú, Amelia. Mi corazón se apretó un poco ante eso. ¿Le había hecho sentir presionado? Tom. Siempre solo habíamos querido que fuera feliz, que se realizara. Oh, Daniel, murmuré. Nunca quisimos que sintieras que tenías que ser alguien que no fueras tú mismo. Una débil sonrisa tocó sus labios. Lo sé, mamá. Lógicamente lo sé. Pero es complicado, ¿verdad?
Las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos, las que percibimos de los demás. Tomó una respiración profunda. La cosa es que, después de que Amelia se fue, cuando todo simplemente se desmoronó, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo, ni siquiera a mí mismo. Se alejó un poco de la isla y caminó hacia el pequeño mostrador de la cocina donde normalmente estaba el frasco de galletas, excepto que hoy, en lugar de la familiar cerámica azul, había un plato cubierto con un paño de té limpio. Señaló hacia él. Yo, horneé algo. Esto era tan inesperado, un no sequitur tan grande del giro serio de la conversación, que parpadeé. ¿Horneaste algo? Asintió, con una mirada tímida, casi de niño, en el rostro. Sí. Es más o menos parte de esto, parte de lo que quiero decirte. Levantó el paño de té con un pequeño ademán, revelando una pequeña tarta de manzana perfectamente formada. La corteza era dorada, entramada con neatitud, con un espolvoreado de azúcar brillando encima. El aroma, que había registrado débilmente antes, ahora llenaba la cocina con más claridad. Manzanas dulces, canela, pastelería caliente. Olió deliciosamente. Se veía profesional. Daniel, dije, genuinamente sorprendida. Esto es hermoso. ¿Cuándo aprendiste a hornear así? Mis tartas eran buenas, caseras, pero esta tenía un toque de refinamiento. Me he estado enseñando a mí mismo, dijo, con un toque de orgullo en la voz. Tutoriales en línea, viejos libros de cocina que encontré en la biblioteca. Por las noches, sobre todo, cuando no podía dormir. Miró la tarta, luego a mí. Es una de las únicas cosas últimamente que me ha hecho sentir calmado, centrado, como si realmente estuviera creando algo real, algo bueno. Todavía estaba intentando conectar los puntos. La ruptura, su sentimiento de ser diferente, el horneado secreto. Eso es maravilloso, cariño. Que hayas encontrado algo que disfrutas tanto. Pero tengo la sensación de que la tarta no es la historia principal aquí, ¿verdad? Sacudió la cabeza, su expresión volviéndose seria de nuevo. No, no lo es. La tarta es un símbolo, supongo, de lo que me he dado cuenta de que necesito hacer. Caminó de vuelta hacia la mesa, sacó la silla frente a mí y se sentó. Se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa. Mamá, mi trabajo, el de diseño gráfico. Soy bueno en ello, lo sé, y paga las cuentas, pero no es mi pasión. No es lo que hace que mi corazón cante. Vaciló. Gesticuló vagamente hacia la tarta, luego más ampliamente alrededor de la cocina. Esto se siente más como eso. Mi mente corría. Estaba diciendo que quería dejar su carrera estable y bien pagada en diseño gráfico, un campo en el que había pasado años construyendo, ¿para hornear tartas? El pensamiento era tan fuera de lugar que me costó procesarlo. Mi Daniel, el callado e intelectual, quería ser panadero. Imágenes pasaron por mi mente. El orgullo de su padre cuando Daniel consiguió su primer gran contrato de diseño. El alivio que sentí sabiendo que estaba financieramente seguro. Esto era mucho para asimilar. ¿Quieres hornear? Pregunté, intentando mantener la sorpresa y quizás un destello de consternación que no pude reprimir del todo fuera de mi voz. ¿Profesionalmente? Asintió, su mirada ahora firme. Sí. Sé que suena loco. Quizás lo sea. Pero por primera vez en no sé cuánto tiempo. Siento que sé lo que se supone que debo estar haciendo. Quiero abrir una pequeña panadería. Mamá, un lugar pequeño y acogedor donde la gente pueda venir por buena comida honesta. Tartas, pasteles, pan, cosas hechas con cuidado. Miró hacia abajo, a sus manos. Cosas hechas con amor, supongo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una panadería. Mi hijo, el diseñador gráfico, quería ser panadero. No era lo que nunca había imaginado para él. En absoluto. Pensé en las largas horas, la incertidumbre financiera, el puro trabajo físico involucrado. Estaba a un mundo de distancia del ambiente limpio y cerebral de su estudio de diseño. Abrí la boca para decir algo, quizás para expresar algunas de esas preocupaciones, para urgirle precaución. Pero entonces vi la mirada en su rostro. No era solo entusiasmo. Era una convicción profunda y silenciosa, una luz en sus ojos que no había visto desde que era un niño,
mostrándome un castillo de Lego particularmente intrincado que había construido. Todo su ser irradiaba con la alegría de la creación. Era vulnerable, sí, depositando este sueño inesperado a mis pies. Pero también era, en ese momento, más verdaderamente el mismo de lo que lo había visto en años. La sutil tensión que había estado zumbando en la cocina se desplazó, reemplazada por un profundo sentido de significancia. Esto no era solo un capricho. Esto era su corazón. Tomé una respiración lenta, mi mirada derivando hacia la tarta en el mostrador. Era, de hecho, una hermosa tarta, y él la había hecho. Había encontrado consuelo y alegría en su creación durante un tiempo de agitación personal. Una panadería, repetí suavemente esta vez, dejando que la palabra se asentara. Miré de nuevo a Daniel, realmente lo miré, a la esperanza brillando en sus ojos, a la anticipación nerviosa en la postura de su mandíbula. Esto no se trataba solo de cambiar de carrera. Se trataba de que él encontrara el camino de vuelta a sí mismo, o quizás de encontrar la versión más verdadera de sí mismo por primera vez. El shock inicial empezaba a Aregde, dejando paso a una ola de emociones más complejas. Había miedo, sí, por las incertidumbres que enfrentaría, pero también había un orgullo creciente. Se necesitaba un inmenso valor para admitir que tu camino actual no era el correcto, especialmente cuando parecía tan seguro. Y aún más valor para elegir uno diferente. Uno que hablaba a tu alma. Así que, comencé, mi voz un poco temblorosa pero cálida. Esto es lo que has estado descubriendo. Esto es lo importante. Asintió, una mirada esperanzada apareciendo en su rostro. Sí, mamá. Esto es. Sé que es un gran cambio, un salto enorme. Probablemente no lo que esperabas para mí. Dio una pequeña risa autodespreciativa. No es lo que esperaba para mí mismo hasta hace poco. Alargué la mano a través de la mesa y puse la mía sobre las suyas entrelazadas. Su piel estaba fría, pero su agarre, cuando instintivamente la apretó alrededor de la mía, fue firme. Daniel, dije, es ciertamente una sorpresa. No pretenderé que no lo sea. Pero lo que yo espero o lo que cualquiera espera no es lo que más importa aquí. Lo que importa eres tú, cariño. Tu felicidad, tu pasión. Apreté su mano. Cuéntame más sobre ello. Sobre esta panadería. ¿Lo has pensado a fondo? ¿Qué tipo de lugar imaginas? Una visible ola de alivio lo recorrió. Sus hombros, que habían estado encorvados por la tensión, se relajaron un poco. La sonrisa que me dio esta vez era más brillante, menos nublada por la ansiedad. Sí, mamá. He estado investigando mucho, de hecho. Haciendo bocetos de ideas para el diseño, pensando en un nombre, incluso trabajando en algunas recetas. Sacó una mano libre y gesticuló animadamente. Imagino un lugar que se sienta como volver a casa. Cálido, acogedor, quizás algunas mesas de madera vieja, sillas desparejadas, el olor a pan fresco y café siempre en el aire. Un lugar donde la gente pueda conectar. O simplemente sentarse en silencio con un buen libro y un trozo de tarta. Sus ojos brillaron. Como esta, añadió, asintiendo hacia su tarta de manzana. Estaba pensando en llamarla The Evening Rice, porque hago mi mejor horneado cuando el mundo está en silencio. The Evening Rice. Tenía un buen sonido. Mientras hablaba, casi podía verlo. El cálido resplandor derramándose de las ventanas de una pequeña tienda, el aroma reconfortante, el zumbido silencioso de clientes felices. Era una visión encantadora, y era suya, nacida de su propio periodo de oscuridad, de su propio despertar silencioso. Suena realmente precioso, Daniel, admití. Y lo era. Los miedos todavía estaban allí, acechando en el fondo de mi mente, las practicidades, los riesgos. Pero eclipsándolos había un creciente sentido de admiración por su valor y su claridad de visión. No estaba simplemente huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo, algo que claramente amaba. Sé que no será fácil, continuó, su tono más serio de nuevo. Hay tanto que averiguar. Encontrar una ubicación, conseguir financiación, todos los permisos y licencias. Es abrumador. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento emocionado por el futuro. Verdaderamente emocionado, no solo pasando por los movimientos. Me miró, su mirada directa y esperanzada. ¿Qué piensas, mamá? ¿Estoy completamente loco?
Me recliné en la silla, considerando su pregunta. ¿Estaba loco? Quizás según los estándares de algunas personas, renunciar a una carrera segura y moderna por la vida exigente y a menudo precaria de un dueño de pequeño negocio, especialmente en la industria alimentaria, quizás. Pero entonces pensé en mi propia vida. Me casé con Tom, mi novio de la infancia, justo después de la secundaria. Construimos una vida juntos, simple y estable. Fui ama de casa, crié a Daniel, cuidé mi jardín. Había cosas que había soñado hacer, pequeñas ambiciones que había aparcado por el bien de la familia y la estabilidad. No con arrepentimiento, no realmente, pero con un reconocimiento silencioso de que la vida está llena de elecciones y compromisos. Daniel estaba eligiendo un camino diferente. Un camino de pasión, quizás un camino de mayor riesgo, pero también potencialmente de mayor recompensa personal. ¿Quién era yo para llamar a eso loco? No, Daniel, dije finalmente, mi voz firme. No estás loco. Eres valiente. Se necesita mucho valor para escuchar a tu corazón, especialmente cuando te está diciendo que tomes el camino menos transitado. Sonreí. Y honestamente, cualquiera que pueda hornear una tarta que se ve y huele tan bien definitivamente está en algo. Su rostro se iluminó. ¿De verdad, mamá? ¿Tú crees? Sí, afirmé. Creo que es una idea maravillosa si es lo que realmente quieres, y creo que deberías intentarlo. Hice una pausa, luego añadí. Y si necesitas a alguien que pruebe tus experimentos, ya sabes dónde encontrarme. Se rió. Una risa genuina y feliz que hizo que mi propio corazón se sintiera más ligero de lo que había estado en meses. Trato hecho, mamá. Jefa de catas. Es un rol muy importante. Se levantó y fue al mostrador, cortando cuidadosamente una rebanada de la tarta de manzana. La colocó en un plato pequeño, agarró un tenedor y me la trajo. Aquí, dijo, dejándola. La primera cata oficial para The Evening Rice. La masa era hojaldrada, el relleno de manzana perfectamente especiado, no demasiado dulce, con un toque de algo que no podía ubicar del todo. Cardamomo, quizás. Era, sin duda, la mejor tarta de manzana que había probado nunca. Y mientras saboreaba ese primer bocado, mirando a mi hijo, su rostro iluminado con una mezcla de orgullo y anticipación nerviosa, sentí un profundo sentido de conexión, un profundo pozo de amor y admiración por este maravilloso joven que, a su manera única, finalmente estaba realmente llegando a ser el mismo. La cocina, que antes se había sentido cargada de ansiedades no dichas, ahora parecía brillar con una luz cálida y esperanzadora. Esto era más que una conversación sobre un cambio de carrera. Era un momento de profundo compartir, de confianza, de un hijo permitiendo a su madre ver su yo más verdadero, sus sueños más profundos. Y en ese momento, supe que nuestra relación se había desplazado sutilmente, se había profundizado, entrando en un nuevo y aún más significativo capítulo. La noticia inesperada que entregó había sido, de hecho, algo que no habría creído solo una hora antes. Pero también era, me di cuenta, algo increíblemente especial. El aroma de la tarta, el calor residual de nuestra conversación, parecía sentarse cómodamente en los rincones familiares de la cocina. Daniel me observaba, un arquitecto esperanzado esperando el veredicto sobre su primer plano. Tomé otro bocado, despacio, deliberadamente, dejando que los sabores se derritieran en mi lengua. Daniel, dije, dejando el tenedor. Esto es excepcional. De verdad. Si toda tu repostería es tan buena, The Evening Rice tendrá colas dando la vuelta a la manzana. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, borrando los últimos vestigios de su ansiedad anterior. ¿De verdad lo crees? Lo sé, afirmé. Tu padre, él siempre decía, si vas a hacer algo, hazlo con todo el corazón o no lo hagas en absoluto. Y puedo saborear el corazón en esto, Daniel. Realmente puedo. Tom había sido un hombre de filosofías simples, pero normalmente daban en el clavo. Los ojos de Daniel se suavizaron al mencionar a su padre. Recuerdo que decía eso. Normalmente cuando intentaba que cortara el césped correctamente, se rió, una calidez nostálgica en su voz. Pero sí, he estado pensando mucho en él a través de esto, preguntándome qué diría. Estaría orgulloso, Daniel, dije, mi voz espesa de emoción. Orgulloso de tu honestidad, orgulloso de tu valor, y habría amado esta tarta. Sin duda alguna. Tom tenía un legendario diente dulce,
especialmente por cualquier cosa de manzana. Nos sentamos en un silencio cómodo durante unos momentos, el recuerdo compartido de Tom, una presencia gentil entre nosotros. El sol de la tarde ahora proyectaba sombras más largas, y la cocina se llenaba de un tono dorado. Se sentía como un santuario, esta habitación ordinaria, de repente imbuida de la significancia de sueños compartidos y apoyo dado. Así que, comencé de nuevo, mi mente ya girando hacia las practicidades, pero de una manera de apoyo, no despectiva. ¿Cuál es tu primer paso? ¿Tienes un plan de negocios esbozado? Daniel asintió con entusiasmo, su energía reavivada. Más o menos. Quiero decir, he estado anotando un montón de notas, proyecciones de costos de ingredientes, posibles gastos generales. He mirado algunos espacios comerciales pequeños en alquiler en línea solo para hacerme una idea de lo que hay. Hay un pequeño local en Miller Avenue, el que solía ser la vieja librería. Ha estado vacío durante un tiempo. Es pequeño, pero tiene carácter. Conocía el lugar. Estaba en un buen sitio, un poco apartado de la calle principal, pero con buen tráfico peatonal del parque y la biblioteca cercanos. Necesitaría mucho trabajo para convertirlo en una panadería, ¿verdad? Hornos, ventilación, todos los requisitos del código sanitario. Definitivamente, concedió. Ese es el mayor obstáculo. Creo que el capital inicial. Tengo algunos ahorros del trabajo freelance y, bueno, algo de lo que Amelia y yo habíamos apartado para la boda. Miró hacia abajo por un momento, una sombra pasando por su rostro, pero fue fugaz. Pero no será suficiente para una reforma completa y los costos operativos iniciales. Esta era la parte que siempre preocupaba a los padres, el equilibrismo financiero de las nuevas empresas. Elegí mis palabras con cuidado. ¿Has investigado préstamos para pequeños negocios o subvenciones para nuevos emprendedores? Un poco, dijo. Es un poco abrumador, para ser honesto. El papeleo, los criterios. Esa es la parte donde mi cerebro de diseñador gráfico se cortocircuita un poco. Soy mejor con lo visual que con las hojas de cálculo. Dio una sonrisa irónica. Una idea empezó a formarse en mi mente, un suave despertar de posibilidad. Tom y yo habíamos sido cuidadosos con nuestras finanzas. Él había tenido una buena póliza de seguro de vida y yo vivía de forma sencilla. Había un colchón, uno que mentalmente había reservado para días lluviosos o quizás para ayudar a Daniel con el pago inicial de una casa algún día si alguna vez se reasentaba. Pero ¿qué era un sueño sino una inversión digna, especialmente un sueño perseguido con tanta pasión genuina? Daniel, dije despacio, tu padre y yo, siempre creímos en invertir en personas en las que confiábamos. Y yo confío en ti. Confío en tu talento y en tu determinación. Hice una pausa, tomando aire. Tengo algunos ahorros. Dinero que simplemente estaba ahí. Realmente. Quizás podríamos hablar de que yo sea una inversora, una socia silenciosa si quieres. Sus ojos se abrieron, primero de sorpresa, luego con una esperanza naciente, casi incrédula. Mamá, ¿lo dices en serio? Yo no podría pedirte que hicieras eso. Es tu seguridad. ¿Y qué mejor seguridad hay que invertir en la familia, en la felicidad? Respondí suavemente. No sería todo, por supuesto. Todavía necesitarías explorar otras vías, pero quizás podría ser suficiente para que empieces, para hacer posible ese pequeño local en Miller Avenue. Tendríamos que tratarlo correctamente como un préstamo formal o una inversión, redactar papeles. Sería tu negocio, tu visión, pero me sentiría honrada de ayudarte a colocar la primera piedra, por así decirlo. Lágrimas brotaron en los ojos de Daniel, y esta vez no intentó ocultarlas. Alargó la mano a través de la mesa de nuevo, tomando ambas manos mías entre las suyas. Su agarre era fuerte, emocional. Mamá, yo, no sé qué decir. Eso es más de lo que jamás podría haber esperado. Su voz estaba ahogada por la emoción. Gracias. Solo gracias. No hay nada que agradecer, cariño, dije, mis propios ojos empañándose. Esto es para lo que está la familia, para apoyar los sueños de los demás, grandes o pequeños. Y esto, gesticulé hacia los restos de la deliciosa tarta, se siente como un sueño muy grande, muy maravilloso. Se levantó, luego rodeó la mesa y me envolvió en un abrazo,
del tipo que no me había dado desde que era un niño pequeño que se había raspado la rodilla y necesitaba consuelo. Era fuerte, sincero, lleno de gratitud y un sentido de propósito compartido. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su abrazo, la realidad de este nuevo camino asentándose a nuestro alrededor. La cocina, nuestra ordinaria y cotidiana cocina, se había convertido en el lugar de nacimiento de The Evening Rise, y al hacerlo había sido testigo del surgimiento de un nuevo nivel de comprensión y conexión entre una madre y su hijo. Cuando se apartó, sonreía, realmente sonreía. Las sombras que habían acosado sus ojos durante meses parecían haber desaparecido, reemplazadas por una luz ansiosa. De acuerdo, dijo, su voz rebosante de energía nueva. De acuerdo, vamos a hacerlo. Vamos a averiguar cómo hacer realidad The Evening Rise. Y así de simple, el miedo que había sentido inicialmente fue eclipsado por una quieta emoción, un sentido de aventura. Mi hijo estaba embarcándose en un viaje, y yo, a mi pequeña manera, estaría allí para animarlo, para ofrecer apoyo y, por supuesto, para ser su jefa de catas. La tarde se desvanecía hacia el anochecer temprano, la luz exterior volviéndose de un suave rosa crepuscular. Se sentía simbólico, el final de un capítulo y el hermoso y prometedor comienzo de otro. No solo para Daniel, sino para ambos. La inesperada conversación en la cocina había llevado, de hecho, a algo que no habría creído. Pero era el mejor tipo de increíble.